Aquí comienza Entendiendo los Tiempos, comprendiendo nuestra actualidad desde una perspectiva bíblica, con Eduardo Saladín y Sugel Michelén. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Queremos saludar a nuestros oyentes y a aquellos que nos miran a través del internet. Gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy continuamos hablando de las adicciones. Sugel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Contentos nuevamente por poder traer un nuevo programa acerca de las adicciones, un tema sumamente interesante. Como veíamos, ¿cuántas personas no hay rendidas de una manera obsesiva o habitual a algo o a alguien y están esclavizados a esa práctica? Como veíamos la semana pasada, muchos piensan que un adicto es solamente aquel que consume alcohol de una manera esclavizante, ¿verdad? Que está esclavizado al alcohol o el tabaco o a las drogas, y muchos se olvidan que hay personas que son adictas a los videojuegos, a la comida, a las compras. Es algo que puede variar mucho. Recuerda que la semana pasada veíamos, Sugel, dos definiciones de adicción, y una hablaba de cuando una persona se rinde a un hábito esclavizante, que no decía que era una enfermedad, y otra definición que presentaba la adicción como una enfermedad. ¿Recuerda lo que dijimos en el programa anterior acerca de que no es una enfermedad? Decíamos, por un lado, que la Biblia no presenta la adicción como una enfermedad, y la Biblia es la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, decíamos también que hay esperanza cuando tú le haces ver al adicto que no es una enfermedad, porque si es una enfermedad, él no tiene cura. O tendría que pasar por un proceso, ella. Exacto, no tiene responsabilidad. Habría que dar entonces una serie de cosas para traerle una cura, ¿verdad?, desde el punto de vista como el mundo secular ve la adicción. Pero cuando tú le dices a una persona, tú eres responsable de tu conducta, tú entraste en esa adicción, tú te esclavizaste, pero el Evangelio te puede liberar. Eso es un mensaje de esperanza. Sí, tú le estás presentando el problema que hay, pero le estás dando también la salida que hay en Jesucristo. Y es bueno que la gente sepa, Eduardo, ya de plano, que nosotros no estamos hablando aquí simplemente en teoría. Nosotros somos pastores y hemos lidiado en nuestra iglesia con muchas personas que estaban esclavizadas a diferentes cosas antes de venir a Cristo. Drogas, alcohol, pornografía. Exacto, y nosotros hemos visto liberación de parte del Evangelio de Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea que no estamos aquí simplemente aplicando algo que hemos leído en un libro, lo hemos visto en la práctica, en el trabajo pastoral. Y cómo esas personas vencieron ese hábito y ahora tienen vida victoriosa, si podemos decirlo así, han superado con el poder del Evangelio, siguiendo los principios de la palabra de Dios. No sin lucha. Claro. No sin lucha, pero gracias al Señor tiene los recursos para pelear la batalla. Alguien nos puede estar mirando, Sugel, y decir, bueno, Eduardo, Sugel, pero yo no veo eso de las adicciones en las Escrituras. Bueno, la palabra adicción no aparece en la Biblia. De paso, tampoco la palabra Trinidad aparece en la Biblia. La palabra inspiración inerrante e infalible no aparece en la Biblia, pero los conceptos sí. Sí, cuando dice a los líderes que no sean dados al vino, a los pastores, a los diáconos, ese dado al vino, exacto, es un consumo de alcohol de una manera adictiva. O cuando habla en Tito a las mujeres mayores que no sean esclavas del vino, que no estén atadas al vino. Es una forma de adicción. De hecho, el texto, cuando habla de los pastores que no deben ser dados al vino, es que no se detengan en el vino. Una persona que tiene que estar constantemente bebiendo alcohol, definitivamente está esclavizada al alcohol. Y es importante hacer una aclaración aquí de manera particular con respecto al alcohol. Tú no tienes que ser un borracho para ser un alcohólico, sino tener una dependencia continua que te esclaviza. Hay personas que tienen que beber constantemente y ellos han aprendido a jugar con su capacidad de resistencia, de manera que ellos beben hasta el punto en no caer en lo que nosotros llamaríamos una borrachera, pero ellos necesitan el alcohol. Lo necesitan diariamente. Y sin darse cuenta, Sugel, cada vez tienen que consumir más alcohol para llegar al mismo estado de ánimo que se encontraban anteriormente. Cuando digo estado de ánimo, es el estado, ¿verdad?, de alegría, claro, alegría artificial que produce el alcohol. Sí, pero que precisamente porque ellos han ido
desarrollando esa capacidad de resistencia, ellos beben más, pero se mantienen todavía en esa etapa que tú estás bajo la influencia del alcohol, pero no has perdido la cabeza por completo. Entonces, ellos creen que por esa razón ellos no son alcohólicos, pero una persona que necesite tomar alcohol todos los días o muy frecuentemente se está alcoholizando, aunque no se dé cuenta. Porque es bueno saber que en la palabra de Dios tenemos principios para luchar y tenemos sobre todas las cosas el poder del Evangelio de Jesucristo para nosotros obtener la victoria. Si tú vas a la Escritura, en la Escritura se nos presenta que nosotros tenemos una lucha con los deseos de nuestra carne. Esos deseos siempre están ahí, siempre están demandando de nosotros. Así es. Pero dice la Escritura que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos de la carne. O sea que nosotros necesitamos estar apercibidos de esa lucha y que la manera de vencerla es en el poder del Espíritu, apropiándonos de los principios que Dios nos da en su palabra. Ahora fíjate, ahí no se usa la palabra adicción. Se habla de los deseos de la carne. Sin embargo, otro pasaje en Primera de Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así es. En otras palabras, no son deseos que están allí tranquilamente, que yo lo hago si quiero, lo hago si no quiero. Por ejemplo, yo puedo tener deseos de comer un dulce y me dicen, mira, tú no puedes comer, tú eres alérgico a tal ingrediente. Tú estás en sobrepeso o tienes un problema X. Y una persona que tiene que no el deseo de comerse ese dulce puede decir, sí, pero ahora mismo yo no debo hacerlo. Y puede decir que no. Pero aquí se está hablando de deseos carnales que batallan contra el alma. La buena noticia es que si Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, es obvio que el creyente puede abstenerse de esos deseos. Sujel, en la Escritura, en Gálatas 5:24, hablando de esto, nos dice una versión de la Biblia: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. O sea, esos deseos pueden estar presentes, pero yo en Cristo no tengo por qué ceder a esos deseos. Exactamente. Porque ya Dios me ha capacitado en el poder del Espíritu para yo vencer. Lo que pasa es que la adicción produce una esclavitud psicológica. Y déjame planteártelo de esta manera. Cuando se liberaron los esclavos en Estados Unidos después de la Guerra Civil Americana y Abraham Lincoln dictó el acta de emancipación, eso no quiere decir que al día siguiente, después que esa acta fue emitida, todos los esclavos se sentían libres. Y yo estoy seguro que cuando uno de esos amos le decía a un esclavo, hey, venga acá, el esclavo sentía que tenía que obedecer. Sin embargo, nosotros sabemos que ya somos libres en Cristo, y aunque el pecado va a seguir dando órdenes, yo no tengo por qué obedecerla. Romanos capítulo 6 me dice claramente, el pecado sigue siendo mi enemigo, pero ya no es mi rey. Esa es la diferencia fundamental en esto. Consideraos muertos al pecado, como dice la Escritura. Y no presentéis vuestros miembros al pecado, dice Pablo. ¿Por qué? Porque tú fuiste libertado. De hecho, ese pasaje tiene algo glorioso que ha sido muy mal interpretado. Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 14, que ya no tenemos por qué obedecer los impulsos del pecado, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y algunas personas piensan que lo que Pablo está diciendo allí es, bueno, ya no tenemos que someternos a la ley de Dios porque estamos bajo la gracia. No, lo que Pablo está diciendo es, nosotros fuimos trasladados de ese reino del pecado en el que estábamos antes, en el que teníamos que obedecer la ley de Dios porque es para todo el mundo, pero no podíamos hacerlo. Ahora, ¿por qué ya yo no soy esclavo del pecado? Porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo el imperio de la gracia. O sea, la gracia de Dios ahora me da la capacidad para yo someterme a la ley. Yo no estoy bajo la ley, pero tengo que obedecer la ley y tengo la gracia de Dios para poder hacerlo, no perfectamente de este lado del cielo, pero sí sinceramente, genuinamente. Quizás hay alguien que nos está escuchando y puede estar pensando, bueno, yo no soy un creyente, yo no he entregado mi vida a Jesucristo, yo tengo problemas con el alcohol, con la pornografía. ¿Esto quiere decir que yo no voy a poder restablecerme completamente si no estoy en Cristo?
Bueno, hay adicciones que una persona puede puntualmente vencer a través de ciertos programas. Las drogas, ahí están Alcohólicos Anónimos. El problema es, Eduardo, y es lo que tenemos que decir a las personas que están luchando con sus adicciones: tus adicciones no son tu principal problema. Tu principal problema es tu falta de reconciliación con Dios. El Eres hecho un de que tú eres enemigo de pecador Dios. y vas a tener que dar cuenta por tus pecados y tú vas camino al infierno, no porque eres un adicto, sino porque eres un pecador, que estás viviendo toda una vida de espaldas a Dios. Y esa es la parte que ningún programa terrenal puede resolver. Es así. Una persona puede ser alcohólica, puede seguir los pasos de Alcohólicos Anónimos y vencer el alcoholismo, pero sigue siendo un orgulloso, sigue siendo un soberbio, sigue siendo un egoísta y va a tener que dar cuenta por sus pecados. Yo lo diría de esta manera: va a continuar siendo un idólatra y su Dios va a ser siempre él mismo. Exacto. Hoy va a tener problemas con el alcohol, mañana puede tener problemas con las drogas, después con el tabaco, después con el videojuego, porque él quiere exaltarse a sí mismo. O la mentira, o la soberbia, o el orgullo. El orgullo es un vicio, Eduardo. O sea, el hecho de que nosotros estemos tan pendientes de nosotros mismos, que queramos Ese egoísmo, gloria, sí. que queramos que la gente nos tome en cuenta, nos venere, nos adore prácticamente, eso es idolatría y eso es una adicción. Yo soy adicto a mí mismo. Eso es así, pero esa adicción a mí mismo es fruto de mi pecado. Exactamente. Entonces yo tengo que quitarme a mí de ese trono y poner a Dios. Pero para yo poner a Dios tengo que hacer las paces con Él a través de Jesucristo, apropiándome de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Hay un refrán que no sé si se usa en otros países, pero nosotros decimos: es el mismo perro con diferente collar. Pero tú tienes el mismo collar. Hay un collar que te está amarrando el cuello y que te tiene esclavizado, solo que tú cambiaste de collar. Antes era el alcohol, ya venciste el alcohol a través de un programa, o eras drogadicto y fuiste... Ahora es la pornografía. Pero ahora es otra cosa. Entonces, al final de cuentas, el hombre sigue siendo un idólatra. Y eso solo lo resuelve Cristo a través del Evangelio. No hay otra solución. Nuevamente, Sugel, quizás hay alguien que nos está mirando en el internet, nos está oyendo a través de la radio y tiene patrones de adicción y quiere tratar con esos patrones de adicción. Lo primero que debemos decirle es que debe ir a los pies de nuestro Dios a través de Cristo, quien es nuestro mediador, porque el único que puede suplir todas nuestras necesidades es nuestro Señor. Y no vayas, si alguien nos está escuchando, y ojalá quiera el Señor, Eduardo, que Dios use este programa para que otros que no son creyentes lo escuchen. Inclusive quizás hay hermanos que nos están viendo y los animamos a que puedan dar este programa a otras personas. No vayas a Cristo simplemente para resolver el problema de tu adicción. Tienes un problema mayor con tu pecado. Pero vamos a continuar hablando de esto en nuestra próxima sección. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y empezamos a ver en el segmento pasado cómo tratar con las adicciones. Si usted quiere tratar con una adicción de una manera definitiva, lo primero es que tiene que ir a Dios, porque como veíamos, el hombre tiene un problema con Dios. Ese es su mayor problema, no es la adicción. La adicción es fruto de el problema que tiene el hombre con su pecado, que está separado de Dios, que está muerto en delitos y pecados, que tiene un ídolo de sí mismo, que quiere llenar ese vacío de eternidad que tiene en su corazón, buscando poder y placer, y es un vacío que solamente Dios puede llenar. Y decíamos, Sugel, en el segmento pasado, lo que dice Filipenses 4:19, si queremos vencer la adicción debemos ir a Dios, pues como dice Pablo, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice aquí que lo va a suplir con los videojuegos, ni con la droga, ni con el tabaco, ni con el alcohol, ni con la búsqueda de dinero, ni con la búsqueda de relaciones. Y debemos notar en ese texto que tú acabas de citar de Filipenses 4:19, que allí no dice que Dios nos suplirá de sus riquezas en gloria, sino conforme a sus riquezas en gloria. Si Bill Gates me da de su riqueza, pueden ser desde 5 centavos hasta $1,000,000, porque él es bastante rico. Pero si es conforme a sus riquezas. Si él me da conforme a sus riquezas, va a resolver todos mis problemas y los de mucha gente. O sea que realmente el Dios que nosotros tenemos ha hecho una promesa
impresionante en ese pasaje. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero alguien puede estar oyéndonos o mirándonos y decir, en el momento que yo voy a los pies de Jesucristo, arrepentido de mis pecados, confesando a Cristo como mi Salvador, confiando en la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, en ese momento ya yo estoy completo, porque alguien puede decir, yo soy un cristiano, yo he hecho las paces con Dios, pero yo lucho con muchas áreas de mi vida. Y es verdad, como veíamos en el segmento anterior, que hay una lucha contra la carne, contra los deseos, y ya tengo la victoria. Pero alguien puede decir, en mi vida parece que esa lucha se ha intensificado después que yo conocí al Señor. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Y es muy probable que se haya intensificado. Porque ahora hay una conciencia que antes no había. Que antes no tenía. Déjame ponerte un ejemplo práctico. Si yo tengo un perro rabioso, y definitivamente el perro, mientras más fuerte es, más duro muerde y más peligroso se hace. Y una persona dice, bueno, la única manera es matar a ese perro. El perro ya ha mordido yo no sé cuánta gente. Vamos a matarlo de hambre. Cuando tú dejes a ese perro sin comer el primer día, él va a seguir todavía conservando su vigor y va a ladrar y va a estar agresivo, más fuerte y va a estar más a todo agresivo. El que se le acerque lo va a querer devorar. Claro que sí. Ahora va a llegar un momento en que el tú no darle carne y darle alimento, el perro va a comenzar a debilitarse. La adicción es como un perro rabioso. Cuando tú no le das lo que el perro quiere, él te va a ladrar con más fuerza. Pero si tú no cedes en ese punto y dices, no, yo no te voy a alimentar, va a llegar el momento en que ese perro va a comenzar a debilitarse. El punto que nosotros debemos decir al creyente es lo siguiente. Hablamos de la libertad psicológica en el programa, en el segmento anterior. Él no siente que está libre de su adicción, porque él todavía lo quiere, él todavía quiere seguir usando la droga, quiere seguir viendo la pornografía en internet, o quiere seguir usando el alcohol. Él no se siente libre, pero él ha sido libertado. Cristo dice claramente, conoceréis la verdad y Él es la verdad, y la verdad os hará libres. Quizás, de hecho, sería bueno aquí introducir un pequeño tema teológico, y es el tema de la regeneración. ¿Qué es lo que pasa con un creyente que es regenerado? Y de hecho, si no hubiera sido regenerado, no hubiera podido creer. El hecho de que creyó es una prueba de que él es una nueva criatura en Cristo. Que Dios implantó esa vida espiritual. Exacto. Ahora, ¿qué es esa regeneración? Es que Dios transforma la influencia dominante de tu alma. La influencia dominante del alma en el pecador es el pecado. La influencia dominante del alma en el creyente es la santidad. Eso la influencia dominante de Dios en el alma, de Dios en la santidad, el alma, sí. El Espíritu Santo que mora en él. ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17? Los deseos de la carne son contra el Espíritu, los deseos del Espíritu son contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres. Entonces yo tengo el Espíritu Santo en mí, mi carne me pide a gritos que satisfaga sus deseos pecaminosos. Muchas veces el creyente piensa, yo sé que yo no voy a poder vencer esto es demasiado fuerte para mí, yo no puedo. Psicológicamente sigue siendo un esclavo. La nota que nosotros le estamos dando al hermano que nos está escuchando, que tal vez está luchando con una adicción de su vida pasada, no, tú fuiste libertado en Cristo. El hecho de que tú sientas, como dice Pedro, ese deseo carnal que batalla contra el alma, no quiere decir que tú no puedas vencer en esa batalla. Ahora, fíjate lo que dice Pedro, es un deseo carnal que batalla contra el alma. No es que tú te conviertes y de la noche a la mañana dices, wow, ya yo no tengo ningún deseo de tomar alcohol, ya yo no tengo ningún deseo de fumar marihuana, ya yo no tengo ningún deseo de ver pornografía o de usar cocaína. No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que ahora tú puedes batallar contra los deseos carnales que hay en ti. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Sí, somos libres en Cristo. Exactamente. El punto aquí es, Ugel, que segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, yo tengo que estar consciente de la verdad, de que yo he muerto al pecado y que ya la victoria yo la tengo en Cristo y que ya yo estoy completo en Él. Entonces, eso me capacita, como tú decías, para no satisfacer esos deseos de la carne. Y decir, yo he muerto ese pecado. Cada vez que quiera entrar en el internet a ver pornografía o beber un
un trago de alcohol sabiendo que eso me va a llevar a emborracharme o usar un tipo de droga, yo puedo decir en Cristo, Cristo me liberó. Yo he muerto a eso, yo estoy muerto al pecado, ya la victoria es mía. Pero tiene que apropiarse de esa verdad. ¿Por qué Pablo dice, consideraos muertos al pecado? Porque es una realidad. Porque él está diciendo, ya tú fuiste muerto al pecado, pero considéralo tú. O sea, considérate tú muerto al pecado para que no tengas esa esclavitud psicológica en tu mente de, no, yo tengo que obedecer al pecado porque todavía es demasiado fuerte la lucha en mí. No, mi hermano en Cristo, tú no tienes que obedecer al pecado. La buena noticia es, Eduardo, y tú lo sabes, aún como creyente y como pastor, los hábitos pecaminosos son sustituidos por hábitos de santidad en la medida en que una persona se aleja de aquello que fue su hábito pecaminoso, de aquello que fue su adicción, si quieres ponerle ese nombre. Esa persona va a comenzar a ver en su vida, con el tiempo, no inmediatamente, va a comenzar a ver en su vida que el anhelo y el deseo que tiene por esa cosa pecaminosa va a disminuir en la medida en que se aleja de eso. O sea que también tú puedes formar hábitos de santidad y hábitos de respuesta correcta. Porque, Eduardo, ¿por qué la gente se vuelve adicta? ¿Por qué una persona bebe? Tú le dices, mira, te está maltratando el hígado, tú estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tu vida y sigue bebiendo. Hay muchas razones de por qué una persona bebe, pero una de ellas son respuestas negativas a los problemas de la vida. Es así, que yo experimento inquietud, ansiedad, dolor, enfermedad, temor a la muerte y tratando de buscar cómo escapar de esos pensamientos, de esas realidades muchas veces. Entonces, las personas beben, tú ves que las personas salen del trabajo a los famosos bares de la hora feliz o el happy hour a beber trago. ¿Y por qué tienen que salir de la oficina a beberse un trago? Para botar el golpe, como dicen. Ay, ¿por qué yo tengo que botar el golpe? ¿Qué pasa? No, y por qué no acudir a Dios? ¿Por qué yo no formo el hábito piadoso, el hábito de santidad, de ir a Dios para arrojar sobre Él mi carga? Dice la Biblia, echando toda tu ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Bueno, crea ese hábito. Perdón, déjame poner un ejemplo bíblico, Eduardo, que no tiene que ver con la adicción, pero a mí siempre me ha llamado la atención, y supongo que a muchos creyentes también, la actitud de Job cuando le vino todo lo que le vino en su vida. Lo perdió todo en un día. Y dice que Job se arrodilló y adoró. Jehová dio y Jehová quitó. Exacto. Cuando uno lee el capítulo completo, uno se da cuenta de que Job hacía eso todos los días. Adorar a Dios. Exacto. Job tenía el hábito de venir delante de Dios en adoración. No fue que eso le surgió de la noche a la mañana cuando vino la aflicción. Ya Job solía hacer eso. Y cuando vino la aflicción, él reaccionó conforme al hábito piadoso que había desarrollado en su vida. Lo que le estamos diciendo a los creyentes aquí es, desarrolla el hábito de ir a Dios con tus problemas. Desarrolla el hábito de echar tus cargas sobre Él. Señor, yo estoy cargado, tengo mucho trabajo, estoy preocupado, estoy ansioso. Pero la Biblia dice que yo debo venir con mi ansiedad sobre ti y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Y debo creer esa realidad que antes no entendía hasta que Dios abrió mi entendimiento. Lo que pasa es que uno... y esta palabra yo la descubrí el otro día que está en el diccionario, así que espero que en otros países lo entiendan. Uno se añoña a uno mismo. O sea, en otras palabras, muchas veces el adicto se autoengaña y dice, wow, es que con todas estas presiones que yo tengo, yo necesito una válvula de escape. En el campo dicen un disipo, algo que me disipe la mente. Entonces la válvula de escape es eso a lo que tú eres adicto. El alcohol, las drogas, los videojuegos, las compras, la internet. O sea, yo cuando yo estoy navegando por internet, yo me olvido del mundo y todas las deudas que tiene con la deuda que tiene con es buscando un acreedores. alivio, Sugel, a mi situación, y el verdadero alivio es Dios, que me creó, Dios que es el gobernante número 1 del universo, Dios que ha ordenado, decretado todo lo que ha de suceder. Así es. Yo debo ir, como tú muy bien planteabas ahorita, a ver lo que Dios dice en su palabra para la situación que yo estoy enfrentando y aplicar los principios que Él me da en su palabra para seguir adelante. Exactamente. Tú sabes algo, que las personas quieren aliviar una tensión, un dolor, una inquietud, una ansiedad y recurren a diferentes métodos y acaban esclavizados de esas prácticas, vamos a llamarlos así, pero ellos no saben que esas
adicciones lo van a destruir, Sugel, y que lo mejor es empezar a enfrentarlas lo más pronto posible. Y que sin Dios, hoy podemos vencer una adicción utilizando ciertos métodos, pero caeremos en otra mañana, porque ese vacío que tenemos en nuestros corazones, solamente Dios lo puede llenar. Y debemos, luego de estar en Cristo, de haber entregado nuestras vidas a Dios, como hemos dicho, aprender a enfrentar esas inquietudes, esos temores, esos dolores que vienen a nosotros conforme a los principios de la palabra y no conforme a lo que a nosotros nos parece, ni conforme, Sugel, a como dicen los gurús de la época. Y algo que podemos decir a nivel preventivo, porque el adicto no se hace adicto de la noche a la mañana. El adicto se autoengaña y dice, no, yo sé hasta dónde yo llego, yo puedo usar esto, yo lo uso cuando yo quiero. Si yo tomo un hilo de coser que se rompe fácilmente y te pongo las manos, ¿verdad?, como si fuera a esposarla con hierro, y comienzo poco a poco a darle vuelta a ese hilo y vuelta a ese hilo y vuelta a ese hilo, va a llegar un momento en que ese hilo tan débil ya tú no lo vas a poder romper. Así es que se crean las adicciones. Si tú tienes la sospecha de que estás generando alguna adicción en tu vida, haz la prueba. Decide no hacer eso por un tiempo, a ver qué pasa. Una persona puede decir, yo no soy adicto al alcohol, yo todos los días llego a casa, me tomo una cervecita, para relajarme. un vino. Ok, deja de hacerlo, a ver qué pasa. A ver si tú puedes resistir sin problema el hecho de no usar esa sustancia. Y vas a ver, o la internet. Lo que veíamos la semana pasada en el programa anterior, Sugel, las personas que están pegados al internet, al Facebook. Decide cancelar tu Facebook por una semana, por un mes, un ayuno de Facebook. A ver, si tú ves fácilmente que tú puedes sobrellevarlo, tú vas a poder vencerlo más fácilmente porque te estás cuidando, como decíamos hace un momento, una medicina preventiva. Es mejor prevenir que tener que curar una enfermedad. Pero llega un momento en que la persona dice, yo necesito eso para vivir. Exactamente. Y la realidad es que lo único que es necesario es Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Es interesante que veamos en nuestro próximo segmento, Sugel, por qué nosotros nos aferramos entonces a esas adicciones. Pero continuaremos hablando acerca de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos están sintonizando ahora a través de la radio, a través del internet. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Estamos hablando acerca de las adicciones y estábamos viendo, Sugel, por qué nos aferramos a esas adicciones. Yo elijo algo que yo entiendo que me va a dar un alivio. Que yo necesito. Que yo creo que necesito como algo indispensable para yo vivir. ¿De dónde viene esto, Sugel? Sabes que antes de responder directamente a tu pregunta, vino un texto a mi mente que no habla directamente de la adicción, bueno, en absoluto no habla de la adicción, sin embargo tiene una lección interesante en cuanto a este tema. ¿Te acuerdas de Marta y María? Sí. La famosa escena de Marta y María. Marta está afanada sirviendo, María decide escuchar al Señor. Se sienta a los pies del Señor, como exacto. dice. Marta viene y se queja y el Señor le dice a María que dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay dos términos aquí que me llaman la atención. Por un lado, hay personas que son muy activistas, o sea, les gusta mucho estar en actividad, y dicen, ay, que mi temperamento es como el de Marta, yo no soy como María, contemplativa. Pero lo que el texto dice es que María escogió eso. Sentarse a los pies del Señor, a oír lo que él estaba hablando. Exactamente, o sea, es un problema de elección. Pero por de otro la voluntad. lado, de la voluntad. Tú eliges lo que tú quieres hacer con tu tiempo. Y Eduardo, yo creo que todos nosotros nos hemos sentido tentados. Yo me he sentido tentado muchísimas veces cuando tengo un día muy ocupado
a no dedicarle tanto tiempo a la lectura de la Biblia y la oración. Y yo siento dentro de mí algo que me dice, ya, tienes que ponerte en acción porque si no, no vas a poder cumplir la agenda. Entonces tú tomas una decisión. La otra parte que dice aquí, solo una cosa es necesaria. Cristo dice, solo una cosa es necesaria y viene a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al adicto que cae en esta trampa? Él está buscando un alivio y él cree que él necesita un escape, él necesita el alcohol, él necesita la droga. Es bueno definir o decir un alivio a qué, a un problema familiar, a una enfermedad, a un problema laboral, algún tipo de situación así. Un problema de culpa también. Sí. Porque fíjate, el adicto sabe que él es culpable de algo. O tiene un vacío en su corazón, la vida no tiene un significado para él, está buscando ese significado en otras cosas. O sea, cuando el alcohólico está sobrio y se da cuenta del impacto que está teniendo el alcoholismo en su vida, en la vida de otros, él siente vergüenza. Lo triste del caso es que muchas personas en su vergüenza no buscan alivio en el Señor Jesucristo, sino que buscan alivio precisamente en eso que lo ayuda a escapar por un momento de ese mismo sentido de culpa y de ese mismo sentido de vergüenza. Te he dicho algo muy bueno, que lo ayuda a escapar por un momento. Momentáneamente, sí. Tú has visto un adicto de la droga, esas personas que consumen crack, esos efectos duran segundos, muy poco tiempo, pero ellos vuelven ahí. Entonces, ese vacío, ese significado de la vida, mi seguridad no puede estar en ninguna de esas cosas materiales. Está el caso de las personas que son adictas a la pornografía. Esas personas quieren tener algún tipo de aventura, experimentar algún tipo de placer, saben que tienen su esposa, vamos a decirlo así, un caso, un ejemplo. No, hay muchos hombres casados que son adictos a la pornografía y buscan esa aventura. En vez de buscar esa aventura amorosa con su esposa, lícitamente, dentro del matrimonio, me explico, en su relación con su esposa, tratan de buscarla en la pornografía. ¿Y qué pasa, Sugel? Cada vez se exponen a videos pornográficos en el internet, cada vez más fuertes, como se dice, más depravados, si podemos decirlo así. Ya no solamente actos sexuales de hombres con mujeres, lo cual ya está mal, sino mujeres con mujeres, hombres con hombres, y entonces buscando algún tipo de satisfacción en eso. La adicción a la pornografía tiene una particularidad. Me gustaría que habláramos de eso en otro programa, más ampliamente, extensamente, sí. porque eso es todo un tema, pero la particularidad de la adicción a la pornografía es que el que consume crack o el que consume coca o fuma marihuana, quizás va a necesitar más de esa sustancia para poder alcanzar el nivel que desea. De satisfacción, de placer, vamos a decirlo así. Pero en la pornografía es diferente. En la pornografía, como yo lo oí a alguien estos días hablar de esto, decía, el problema del adicto a la pornografía es que él no simplemente necesita más de lo mismo, él necesita más diferente. Así es. O sea, el punto aquí es que ya yo veo en la pantalla de la televisión o de la computadora. o en la computadora veo a un hombre y una mujer teniendo relación sexual. Pero después que yo he visto a 50 hombres y mujeres teniendo relaciones sexuales, la misma escena, llega un momento en que el adicto a la pornografía dice, eso ya no me excita como me excitaba antes. Entonces yo no necesito más, yo necesito algo diferente. Más fuerte, y es por como eso dicen, que se va depravando todavía más. O sea que la adicción a la pornografía es algo que amerita un programa, como tú decías, un programa completo para eso. Otro problema, evidentemente, que trae la adicción a la pornografía es, Eduardo, que el sexo Dios lo creó para el matrimonio y el sexo es bueno. Si alguien nos está mirando, el sexo dentro es algo santo, matrimonio. Es algo bueno dentro del contexto para el cual Dios lo diseñó, que es el matrimonio. Pero ¿qué le pasa, por ejemplo, al joven que es adicto a la masturbación o la persona que es adicta a la pornografía? Cuando yo estoy casado con una mujer, la sexualidad es una parte de un todo. O sea, yo tengo que tratar bien a esa mujer, yo tengo que conversar con ella, comunicarme con ella, tratarla con ternura, etcétera, etcétera. Y luego en el acto sexual mismo, el hombre tiene que preparar a la mujer para el coito, hablando ya, ¿verdad?, entre adultos. Pero el individuo que está jugando con la pornografía o que está simplemente jugando con la masturbación y adicto a esto, no tiene que hacer absolutamente nada de eso. Busca satisfacerse a sí mismo, Suel. Y no tiene trabajo. O sea,
es mucho más fácil, definitivamente. No Y tiene que negarse a sí mismo. nada de eso, no tiene que esperar, no tiene que ser paciente, no tiene que estar trabajando con una mujer que tal vez no esté en el mismo grado de excitación de él en el momento inicial. Entonces, eso lo que hace es alimentar tu egoísmo y hacer que sea cada vez más difícil la intimidad con otro ser humano. Hace cada vez más difícil la intimidad con otra persona. Ahora, mira lo grave de esto. Eduardo, Dios pudo haber hecho la procreación, por ejemplo, de otra manera. Sin embargo, hizo la relación sexual que es deleitosa, que te lleva a estar más cerca de la mujer a la que tú amas, aquella con la que tú hiciste un compromiso de matrimonio. O sea, el sexo en el matrimonio es una tremenda bendición que une a la pareja. Ahora, ¿qué pasa cuando tú comienzas a buscar otras alternativas? Tú comienzas a alejarte de tu esposa y comienzas a perder la intimidad. Y de esa forma tú estás cada vez representando menos lo que el matrimonio debe representar, que es la unión de Cristo con su iglesia. Entonces el problema es mucho más profundo. No es simplemente que tú estás pecando porque estás viendo o llevando a práctica cosas que no son correctas, no son legítimas. Es que tú estás dañando una institución preciosa que Dios diseñó para mostrar el amor que Él tiene por su pueblo. O sea, esto es algo sumamente serio. No está cumpliendo el diseño de Dios para el matrimonio. Exactamente. Alguien no puede estar oyendo su gel y decir, yo quiero cambiar, pero yo no puedo. O eso viene de familia, nosotros tenemos problemas con el alcohol, yo vi a mi padre que se exponía a las drogas o a la pornografía y yo no puedo hacerlo, ¿qué hago? Ok, déjame darte una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, tú tienes razón, tú no puedes. En Por eso ti tienes mismo toda la no razón. puedes, en tu Tú propia no puedes. fuerza no puedes. Sin embargo, aquí está el famoso pasaje de Primera de Pedro 2:18 que es tan glorioso. Tú has sido rescatado de la vana manera de vivir que heredaste de tus padres, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Déjame darte un ejemplo en la misma carta del apóstol Pedro. Pedro dice a las mujeres casadas que se sometan a sus maridos. Imagínate una mujer que dice, sí, pero es que mire, que tú no sabes cómo fue, yo viví en mi casa, mi mamá era batuta y constitución, en República Dominicana. Ley, batuta y constitución. Exacto, ley, batuta y constitución. Eso significa, para los que nos están viendo en España, en Chile, en Argentina, esa mujer era la que gobernaba en su casa. En su casa había un matriarcado. Y esta mujer cristiana ahora dice, a mí me es muy difícil adoptar el patrón bíblico de sumisión, porque es que yo no viví eso. Hay que decirle a esta mujer, es que cuando Pedro escribió ese pasaje, lo escribió a mujeres que tal vez habían vivido en un matriarcado, pero Dios, ya Pedro les había dicho, es que tú fuiste rescatada de esa vana manera de vivir. O vamos a ponerlo en el caso del hombre. Maridos, vosotros igualmente vivid con vuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pastor, pero es que mire, yo vi a mi papá golpeando a mi papá era un abusador, y a mí me es muy difícil entender eso y adoptar ese patrón. Es que tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Entonces, hay esperanza para el adicto porque somos libres en Cristo. Si hay algo que nosotros quisiéramos, Eduardo, tú y yo, con estos programas, es que las personas que nos están viendo, se les grabe la palabra libertad en Cristo, esa frase, libertad en Cristo, somos libres en Cristo, lo cual, como decíamos al principio de este programa, no significa que no vas a tener lucha. Lo que esto significa es que tú vas a poder pelear bien la batalla de la fe. Si la libertad es en Cristo, Sugel, las diferentes corrientes de consejería secular que existe, que dicen, tú eres adicto por problemas del pasado, de tu infancia, de tu familia, entonces te atan y te quitan tu responsabilidad de enfrentar esa situación. Eso no tiene validez a la luz de lo que la palabra de Dios me dice. Yo soy responsable, mi problema es mi pecado, y mi problema con mi pecado me ha distanciado de Dios, y quien pagó el precio de mi pecado fue Cristo en la cruz del Calvario. Yo debo ir a Dios a través de Jesucristo. Entonces, lo que dicen también, Sugel, que yo soy así por las presiones de la sociedad, por los patrones culturales que hay, los conductistas, tampoco tienen una excusa con esto para tratarlo. Cristo es la solución. Sí, y aquellos que dicen, yo tengo el poder dentro de mí para superarlo, yo lo puedo hacer. Entonces, si tú lo puedes hacer, ¿por qué estás atado a ese pecado? Sí, esos que dicen,
la sociedad es culpable. Yo oí a alguien una vez que decía, ay, la sociedad la hacen los chivos o los perros. ¿La sociedad de quién? De los seres humanos. Somos seres humanos los que componemos la sociedad. No, tú no eres una víctima social. Tú eres un victimario, tú tomaste una decisión en tu vida y esa decisión te dañó. La buena noticia es que cuando yo veo la adicción como pecado, eso tiene solución, porque yo puedo arrepentirme de mi pecado, encontrar perdón en Cristo. Óyeme bien, amigo que me estás escuchando, si tú has estado esclavizado a una adicción por años, cuando tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, todos tus pecados serán perdonados. O sea, Dios va a tomar esos años esclavizados a una adicción y los va a arrojar en el fondo del mar. Te va a liberar. Y a partir de ese momento te va a dar la gracia para tú poder luchar la buena batalla de la fe, la gracia del Evangelio, la gracia del Espíritu Santo morando en ti. Eduardo, el Espíritu Santo obró junto con Dios el Padre y Dios el Hijo en la creación, hermoseando los cielos. El Espíritu Santo es todopoderoso. Dios habló y todas las cosas vinieron a la existencia. Si tú eres creyente, ese Dios todopoderoso mora en ti. Eso es lo grandioso del cristianismo. Ese Dios todopoderoso mora en ti. Tú no estás solo. Pero mira lo interesante. Ese Dios que mora en ti te capacita para enfrentar el dolor emocional, la ansiedad, la depresión, las malas noticias, los conflictos, sin tener que buscar un medio, vamos a llamar así, de automedicación en las adicciones. Nosotros, como decíamos, estamos completos en Cristo y en Él no nos hace falta nada. Por eso el Señor le dijo, Marta, Marta, lo que tú decías, afanada y turbada está, pero María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Estar a los pies del Señor. Sí, está también Pablo, Eduardo, ya te llamé Pablo. Está también el texto de Pablo en Colosenses capítulo 2. Y ese es un texto que encaja perfectamente en esto que hemos estado hablando aquí. Pablo dice en el libro de Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Completos en Cristo. No nos hace falta nada más, solo apropiarnos de esa realidad después que hemos venido a Cristo. Y algo más que debemos entrar ya en el próximo segmento, y es o en el próximo programa cuando hablemos del tema de la adicción. Pablo dice, 1 Corintios 6, esto erais algunos. Tú no sigues siendo un drogadicto, tú no sigues siendo un alcohólico, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir hablando de las adicciones, Sujer. Tenemos que profundizar más, hablar de la adicción a la pornografía, al alcohol y otras áreas de la vida y cómo identificar las marcas de una adicción en mi vida, pero continuaremos hablando de esto en nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos, entendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. El Señor los bendiga grandemente.